Bienvenidos a Relatos Extraños. Me acuerdo que mi mamá siempre nos contaba que cuando eran pequeños ellos y era tiempo de siembra, mi abuelito se los llevaba a la milpa para ayudar. Y dice que regresaban ya para anochecer y que en aquel tiempo los carros y tractores eran muy raros, que iban en los carros de mulas y que muchas veces al regresar miraban una bola de fuego que pasaba cerca del camino y que mi abuelito siempre les decía que no tuvieran miedo y que les contaba que esa luz salía del panteón de un pueblo cercano. Mi mamá nos platicaba que era una bola enorme, como la de un camión o tractor, y que le llamaban luz andariega. Después mi mamá se casó y la casa de nosotros quedaba justo enfrente de una laguna, y el panteón del que decían que salía del otro lado de la laguna, dice ella que muchas veces cuando estábamos pequeños mi papá se emborrachaba y ella, preocupada porque no llegaba hasta la madrugada, se asomaba por la ventana y la miraba a mitad de la laguna. Nosotros siempre nos quedábamos impresionados cuando nos contaba eso. Y recuerdo muy bien, un día de verano muy caluroso, estábamos cenando, ya un poco tarde, con la puerta abierta para que entrara un poco de fresco. Cuando mi mamá la miró y nos habló para que la viéramos también. Esa luz estaba en medio de la laguna y venía avanzando despacio en dirección a la casa. Recuerdo que mi mamá cerró de golpe la puerta y nos fuimos a la ventana. Esa luz pasó por un callejón que había entre la casa y la del vecino. Subió una loma y se fue. Hasta el día de hoy es una leyenda muy conocida aquí donde yo vivo. Le llaman luz andariega y yo hasta esta fecha no encuentro una explicación porque esa luz tan grande estaba ahí. Era una luz enorme, me acuerdo muy bien. Yo quiero contarles algo. Miren, los niños pequeñitos tienen mucha sensibilidad a energías. Yo tengo 15 años de viuda y mi hijo, el más pequeño, en ese entonces tenía unos 3 añitos. Él jugaba con su papá. Cuando yo me acercaba a él, porque lo escuchaba hablando y peleando por los carritos, me acuerdo que él me decía: «Ay, mamá, ¿para qué vienes? Ya se fue mi papá». La primera vez que pasó, me dio mucho miedo y escalofrío. Ya ni quería entrar a su recámara, pero agarré valor y le pedí a mi esposo que nos cuidara, pero que no me asustara, que recordara que yo era muy miedosa. Y pues las siguientes veces que oí a mi niño hablar, la verdad es que ya no me daba miedo, porque estaba segura que era él jugando con su hijo. Esta leyenda que les voy a contar se desarrolla en el Cerro del Borrego y se trata de una niña y una abuela que vivían cerca de ahí. En el cerro, las familias acostumbraban llevar a sus niños a caminar. Se cuenta que una niña que vivía con su abuelita no podía dormir y como constantemente subía al cerro, pues en esa ocasión se le hizo fácil ir ella solita.
Al escalar, la niña se encontró con la cueva del diablo. Al meterse en ella, se dio cuenta que había un aquelarre donde varias mujeres tenían una fiesta con conjuros. Pero una de las brujas se dio cuenta de la presencia de la niña. La persiguieron y en esa carrera la pequeña logró arrancar un mechón de cabello a una de las brujas. Pudo escapar del cerro y llegar a su casa. Ya muy asustada se fue quedando dormida. Al siguiente día, una vez que amaneció, la abuela la despertó y la niña con asombro le contó que en la noche se fue a la cueva del diablo y cuando entró vio a unas brujas que la quisieron atrapar, pero logró escapar y arrancó de una de ellas un mechón de cabello como muestra del misterio que ahí se esconde. Pero al escuchar eso, la abuela le exigió que le devolviera su mechón de cabello, porque la abuela de aquella pequeña era una de las brujas. Yo sí creo en que hay personas que se dedican a hacer el mal. Lo he vivido en más de una ocasión. Les voy a contar una de ellas. Mi hermana, cuando tenía unos 17 años aproximadamente, se enredó con un hombre casado. Mi mamá hizo todo lo posible para que se alejara de él, pero ella estaba endiosada con ese hombre y él tenía cierto poder en el rancho. El caso es que ella quedó embarazada y se supo ya cuando su embarazo estaba avanzado. Mi hermana y yo, que soy menor, yo tenía en ese entonces 12 años, dormíamos en la misma habitación que tenía una ventana gruesa, de esas que se abren y quedan como tipo banca que da a la calle. Pues desde que se supo de su embarazo, en las mañanas cuando despertábamos, en la ventana dejaban panes de esos bien bonitos que nomás de verlos se antojaban. Y eso era diario, pero nunca los comimos. Yo comencé a sentir que alguien nos miraba mientras dormíamos, ¿sabes? Esa sensación de persecución. Ya en su último mes de embarazo, enfrente de nuestra casa hay un terreno baldío cercado, como si fuera un corral. Y en esa cerca hay un árbol, y en ese árbol llegaba un pájaro negro diario y se quedaba viendo fijo a nuestro cuarto. El día que mi hermana se la llevaron al hospital ya con dolores muy intensos, al salir de la casa, ese pájaro se nos echó encima como queriendo atacar a mi hermana. Pero no pudo porque el señor que nos iba a dar el rayo al hospital lo aventó con la pañalera que traíamos. Esto sucedió ya casi en la noche. Dicen que fue la esposa del señor que le estaba enviando ese mal a mi hermana. Hace aproximadamente 2 meses me cambié de casa. Yo tengo un cachorro pitbull y un día en la madrugada empezó a ladrar en una esquina y viendo al techo. Ya más tarde estábamos viendo un programa y él estaba acostado en un sillón. Y así, de repente, empezó a ladrar de nuevo a una esquina cerca de la ventana. Ahí sí me acordé que mi mamá me decía que si yo permitía que me espantaran, iban a seguir molestando. Así que debía sacar todo el vocabulario obsceno y grosero que conociera. Y así fue como lo hice. Comencé a gritar al aire puras groserías, que se fueran de mi casa, que eran unos tales por cuales, que se largara de ahí cualquier cosa que estuviera.
Y hasta la fecha, después de eso, ya no se ha dado ninguna situación similar en mi casa. Esto le sucedió a un tío abuelo mío. Dicen que un día ya de tarde, casi noche, escucharon a un bebé llorando entre una parcela de maíz o de trigo. La verdad no recuerdo muy bien. Fueron un grupo pequeño de personas, entre ellas estaba mi tío abuelo. Y de tanto buscar, encontraron al bebé envuelto en unas cobijas. Mi tío lo tomó en brazos para después sorprenderse con que el bebé, al descubrirle la carita, se dio cuenta que podía sonreír, pero cuando sonrió, le vio unos dientes enormes, a lo que mi tío, horrorizado junto con los demás, soltó al bebé, lo tiró al suelo y salieron corriendo de ahí. Comenta mi tío abuelo que salió volando antes de tocar el suelo. Después de eso, ellos jamás volvieron a pasar por ese rumbo.